Ya, quizá hayan algunas personas que estén un poco confundidas en el que realizar con respecto a la guía. Entonces, realizo este video, ya que me llegó una consulta si es que yo podía hacer algún apoyo audiovisual de cómo se podía realizar esta guía de ejercicio. Esto tiene que ver con respecto a la materia de crecimiento y crecimiento. Toda la materia está subida, pero también tenemos que rescatar algunos conceptos que habíamos visto previamente con respecto a funciones. Pero primero vamos a ver el ítem 1. Nos dice, determina para cuáles valores de x cada función es creciente y para cuáles es decreciente. Además, identifica los mínimos y máximos absolutos y relativos. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo gráfico. Que tenemos ese siguiente gráfico. ¿Ya? Para el cual vamos a tener esta función, por ejemplo. Y de ahí hacia abajo. ¿Ya? Entonces tenemos esa función que está acá. Que representa una función cualquiera. Yo no sé qué función gráfica es. Pero puedo identificar. Si es que por ejemplo pongo acá algunos números. 1. Acá pongo -3. Y acá pongo... Voy a hacer el gráfico un poquito más grande. Para que me alcance todo. Voy a extender el eje X. Y vamos a tener estos puntos que los vamos a tener demarcados, aproximados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este puede ser 4 y este puede ser 6, ¿ya? Entonces, ¿cómo se identifican los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Es cuando la función cambia de comportamiento. Deja de ser decreciente, por ejemplo, acá la función parte decreciente y luego en el punto que yo les marqué cambia a una función que es del estilo creciente. Entonces lo que sabemos de momento es que la función decrece en el intervalo del menos infinito hasta el -3 abierto. Ese es el primer intervalo que uno conoce. Y ahora la función crece desde el -3 hasta el 1. ¿Ya? Luego vemos de nuevo que la función vuelve a caer, como acá, como en un refalín. Vuelve a crecer, luego vuelve a crecer y luego vuelve a irse hacia abajo. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que ocupen esta notación, ya que por ejemplo acá, en vez de escribir de nuevo decrece en tal intervalo, uno puede aplicar unión. Uno puede unir otro intervalo con tal de decir que desde el 1 hasta el 4 también va a decrecer. Y que unión desde el 6 hasta el más infinito, la función también va a decrecer. Entonces todos esos son los intervalos, todos esos son los valores de x en el cual la función decrece. ¿Ya? Entonces, la función va a crecer, como habíamos visto en el intervalo del -3 al 1, unida al intervalo del 4 al 6. ¿Ya? Entonces, en sí, esto es lo primero que se les pide en el ítem 1. Que logren identificar para qué valores de x la función va a crecer, decrecer, etc. ¿Ya? Ahora, en este caso, de esta función, vamos a tener que en cada vez que cambie de comportamiento, si es que es solo una función, si es que no pega un saltito. El saltito lo voy a explicar después, que tiene que ver con asíntotas. Voy a hacer otro ejemplo con el tema de saltos. ¿Ya? Entonces en este caso, la función va a tener acá, en este punto, acá también y acá también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que como la función cambia de comportamiento, f en x igual a -3 posee
eh, posee un mínimo. Mínimo relativo. ¿Ya? Porque cambio de comportamiento. Y va decreciendo. Y después se puede levantar un poquito. Entonces ese valor, el que está acá en el menos 3, es el más pequeño dentro de los valores que están alrededor de esta función. ¿Ya? A eso uno se refiere con que sea relativo. ¿Ya? Cuando uno tiene una función que va desde el infinito hasta el infinito, por ejemplo acá se extiende hacia arriba en la parte izquierda y en la parte derecha se extiende hacia abajo, nosotros no conocemos lo que pasa más allá de la función. ¿Ya? Entonces de momento todos los extremos relativos máximos mínimos que va a tener la función van a ser relativos, ya que van a depender solamente de lo que esté cerquita de ese punto. ¿Ya? Entonces en ese caso, si nos damos cuenta, tiene uno en el menos 3 y en el 4. Entonces voy a arreglar esto. Lo vamos a borrar acá. Y vamos a decir que f en x igual a menos 3 y en x igual a 4 posee mínimo relativo. ¿Ya? Relativo, ya que le había dicho de que nosotros no conocemos qué pasa más allá en esta función. Pero por ejemplo, veamos acá. Acá tampoco, en ninguna de ellas conocemos si es que qué pasa más allá de la función, entonces todos los de acá van a ser relativos. ¿Ya? Y f va a poseer máximos. F en x igual a 1 y x igual a 6 posee máximos relativos. ¿Ya? Ahora, eso es con respecto a una función que sea de este estilo, que no posea saltito y que no posea asíntota. ¿Ya? Entonces voy a hacer un ejemplo en el cual sí se posea una asíntota. Por ejemplo, la función que está más abajo. Vamos a hacer no, de hecho voy a hacer un ejemplo de solamente un ejemplo de la guía que está acá. Vamos a hacer un ejemplo acá, ya que este es el más complejo. Imaginemos que tenemos la siguiente función. Acá, en x igual a 1, vamos a trazar una recta, delimitando que va a tener una asíntota acá. Y la función es de este estilo. Desde acá se acerca. ¡Ay! Se acerca mucho, pero se va hacia allá. Y de acá sigue bajando. Y como yo les decía, se acerca mucho a esa recta, pero nunca la va a tocar. Esa era la definición de asíntota que habíamos llegado. Y desde acá también vamos a continuar hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Un mínimo o un máximo tiene que pertenecer a la función. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo evaluar cuánto vale la función en ese punto. Entonces en este caso, como se tiene asíntotas, por ejemplo acá en x igual a 1, si nos damos cuenta acá la función decrece en todo el otro intervalo. O sea, vamos a poner que desde el intervalo del menos infinito hasta el menos 1, o sea, hasta el 1, lo siento, la función decrece. ¿Ya? Y desde el intervalo desde el 1 hasta el infinito, este va a ser del 1 hasta el infinito, la función crece. ¿Ya? Pero acá, si nos damos cuenta, hubo un cambio de comportamiento. Pasó de una función decreciente a una creciente.
Pero como nosotros tenemos una asíntota y no podemos saber cuánto sería el valor de la función en ese punto, por ejemplo, acá, en todos estos mínimos y máximos, yo puedo saber cuánto es el valor porque si yo lo trazo acá, puedo calcular la imagen. Acá yo puedo calcular la imagen. Acá yo puedo calcular la imagen. Acá yo puedo calcular la imagen también. Ya. Una dificultad común es decir, ah, ya, pero profesor, el mínimo sería menos infinito. Porque si se dan cuenta, la gráfica va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, alrededor de ese punto. ¿Ya? Lo cual no está del todo correcto, ya que infinito en sí no es un número. Es como un acuerdo internacional de algo muy grande. ¿Ya? Entonces en este caso la función tendría de crecimiento y crecimiento, pero no tendría ningún tipo de mínimo ni máximo. ¿Ya? En este caso podemos decir que f no posee ni mínimos ni máximos. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con respecto al ítem 1. Espero que esto les pueda ayudar.